serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. El domingo pasado tuvimos el privilegio de comenzar con una serie de sermones expositivos basados en la carta del apóstol Pablo a Tito, específicamente el capítulo 2, desde el versículo 1 al 15 que acabamos de leer. Aprendimos, en primer lugar, la importancia de hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No es una opción, es un mandato. Vimos la importancia de conocer cada día más la verdad de Dios revelada en su santa palabra. Vimos que la piedad es sinónimo de devoción a Dios y un carácter cada vez más conforme al carácter de Cristo, ya que una verdadera doctrina debe producir en el cristiano verdadera piedad. La palabra de Dios, mis amados hermanos y amigos, es sublime, es viva, es poderosa, y por lo tanto es inevitable que esta palabra, al penetrar los corazones, no produzca una transformación en la vida de los cristianos. Es inconcebible pensar en un cristiano que se expone a las Escrituras, pero su vida sigue siendo la misma de antes. La verdad bíblica debe influenciar no solo nuestro intelecto, la verdad bíblica debe influenciar nuestro carácter, ya que el testimonio debe sin duda alguna adornar la doctrina de Dios, como lo establece Pablo en esta carta. Vimos el llamado que se le hace a los ancianos, quienes deben ser sobrios. Estos deben evitar la extravagancia, ser moderados en el comer y en el vestir, y estar satisfechos con las cosas más simples y pequeñas. Los ancianos deben ser prudentes, veíamos la semana pasada, deben ser discretos y previsores, no deben ser hombres que se ríen de la inmoralidad del mundo. Aprendimos que el anciano bíblico es sano en la fe, sano en el amor, sano en la paciencia, o como alguien lo resumió, es un hombre que tiene fe en Dios, amor hacia todos y paciencia hasta el fin. Ahora en la mañana de hoy me voy a dirigir directamente a las ancianas en medio nuestro y a las jóvenes en medio nuestro. Y por eso quiero pedirles, sin más preámbulos, que me acompañen de nuevo a Tito capítulo 2, pero vamos a leer a partir del versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas asimismo, esta palabra asimismo denota que Pablo no ha cambiado de tema. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En la mañana de hoy veremos 4 puntos que están basados en nuestro texto principal.
En primer lugar, veremos el carácter piadoso de las ancianas. En segundo lugar, veremos las ancianas maestras de las más jóvenes. En tercer lugar, veremos qué deben enseñar las ancianas. Y en cuarto y último lugar, veremos para qué deben enseñar las ancianas. Nuestro primer punto de la mañana de hoy: el carácter piadoso de las ancianas. El carácter piadoso de las ancianas. Tito 2, versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Al igual que en el caso de los ancianos de edad, las ancianas en la iglesia deben recibir respeto y un trato especial a causa de su edad. Tal como el apóstol Pablo en una ocasión dice a Timoteo que a los ancianos los tratara como a padres y que a las ancianas las tratara como a madres. Pero como hablamos la semana pasada, lamentablemente no siempre la ancianidad es sinónimo de madurez, sabiduría y prudencia. Lamentablemente. La ancianidad en sí misma no hace más piadoso un creyente, ni tampoco más fiel, más satisfecho o más eficaz en el servicio a Dios. Como lo indican las prescripciones del apóstol Pablo en este versículo, aún las ancianas necesitan en ocasiones ser amonestadas para dar ejemplo de ciertas virtudes básicas. Así como los ancianos deben comportarse con dignidad, también las ancianas deben hacerlo. Comentando este pasaje, alguien escribió lo siguiente: Pablo no especifica la edad que una mujer debería tener para ser clasificada como anciana, pero la capacidad de tener hijos cesa alrededor de los 40 a 45 años de edad, y la crianza correspondiente finaliza alrededor de los 60 o 65 años de edad. Por lo tanto, parece razonable considerar que las ancianas son mujeres de al menos 60 años de edad. Esa es la edad que Pablo menciona en su primera carta a Timoteo con relación a las viudas que calificaban para ser colocadas en la lista para distribución de ayudas económicas en la iglesia. Pablo afirma varias cualidades que deberían caracterizar a las ancianas. Y es interesante, y es algo que podemos ver en la Escritura, que el orden de lo que se demanda no está por casualidad. Nosotros entendemos que lo primero que se presenta en la Escritura tiene un valor más importante. No quiere decir que lo último sea menos importante, pero hay un peso a lo que los escritores presentan en primer lugar. Y Pablo le dice a las ancianas, y quiero que todos presten atención, porque a pesar de que me voy a dirigir directamente a las ancianas e indirectamente a las mujeres jóvenes, este es un mensaje para toda la iglesia del Señor. Y Pablo dice en primer lugar, es necesario que las ancianas sean reverentes en su porte. La palabra griega usada aquí tiene en su raíz el significado de poseer cualidades sacerdotales y servía para hacer referencia a todo lo que es apropiado para la santidad. Repito, hacía referencia a todo lo que es apropiado para la santidad. Las mujeres que son reverentes en su porte se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Pero este texto creo que va más allá del vestido. A pesar de que la modestia es algo que debe caracterizar a toda mujer cristiana, el apóstol Pablo va mucho más allá. Así como en su comportamiento, las mujeres mayores deben ser reverentes, conduciéndose siempre como siervas de Dios. El carácter es sumamente importante en la vida de las mujeres. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Lamentablemente hoy los hombres están corriendo hacia las mujeres basados en una belleza externa, la cual no hay ningún pecado en buscarla, pero se olvidan de aquello que permanece y que es más importante, que es el carácter de una mujer. Por eso en el Antiguo Testamento
Salomón declaraba: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hay un énfasis en la Escritura en el carácter. Por encima de la belleza exterior debe predominar la belleza interior. Una cosa se desvanece y la otra permanece en el tiempo. Pero de nuevo quiero resaltar que esto no solo representa la vestimenta cuando Pablo dice que las ancianas deben ser reverentes en su porte, sino que Pablo va más allá, deben ser reverentes en su comportamiento. Ella debe comportarse de una manera respetuosa y reverente, de tal manera que merezca el respeto de los demás. Es tal su comportamiento piadoso de esta anciana que se gana el respeto de los demás, no solo por su edad, sino por su testimonio. Esto es importante. Esto es muy importante. Esta mujer tiene cuidado cómo se conduce en público y en privado. Esta mujer no es de las que pronuncia unas palabras en la iglesia y otras palabras en casa. Esta es una mujer reverente en su porte, que con sus hechos, con su vida piadosa y de temor al Señor, ella se gana el respeto de los demás. Pero Pablo no termina allí. Él en segundo lugar dice que las ancianas no deben ser calumniadoras. Deben negarse a escuchar y a propagar chismes, calumnias o degradaciones acerca de otros. Ellas no deben ser conocidas por la costumbre de acusar o de hablar mal de otros. ¿Estoy diciendo entonces que las mujeres que no sean ancianas tienen una licencia para el chisme? Para nada. Estas características que hemos visto hasta el día de hoy son cualidades de un cristiano maduro, de un cristiano que verdaderamente ha crecido conforme al carácter de Jesús. Pero Pablo se dirige a ellas y le dice: no sean calumniadoras. Cada característica que le hace Pablo a cada uno de los públicos que vemos en Timoteo 2 es una carencia que cada uno de estos públicos posee. O es una carencia de algo que no tiene, más bien. Por eso es algo que debe poseer. A los ancianos no se le pidió esas características que vimos la semana pasada por casualidad. Son las áreas en las cuales ellos fallan. Al igual que estas características que se le pide a las mujeres, son las áreas en las que ellas más fallan. Por ello hay un énfasis mayor en vivir de acuerdo a ellas. Las mujeres lamentablemente tienen una tendencia al chisme. No es extraño para mí que cuando me encuentro con conflictos relacionados con el chisme, generalmente los involucrados son mujeres. En muchos años en los que Dios me ha permitido predicar la palabra del Señor, todavía no he tenido el primer problema con 2 hombres, y espero no suceda. Pero a lo largo de este tiempo he tenido muchos problemas entre mujeres. Y es esta tendencia pecaminosa la que debe ser rechazada por aquellas ancianas que han alcanzado nueva vida en Cristo. John MacArthur, comentando acerca de este versículo, dice lo siguiente, y escuchen bien: así como los hombres están más inclinados a abusar de otros físicamente, las mujeres están más inclinadas a abusar de los demás verbalmente, lo cual puede ser incluso más peligroso. Y quiero repetirlo. Así como los hombres están más inclinados a abusar de otros físicamente, las mujeres están más inclinadas a abusar de los demás verbalmente, lo cual puede ser incluso más destructivo. ¿Se dieron cuenta de eso? Si ven las estadísticas de violencia doméstica, son los hombres los que más se ven involucrados aquí como victimarios. Pero la palabra de Dios enseña, hay un énfasis. Fíjense que a los ancianos no se les pide un cuidado en relación a su lengua, o no con tanto detalle, pero a las mujeres sí. Y es interesante que Pablo le dice: ancianas, no sean calumniadoras.
Y la palabra que se traduce en griego acá es diabolos, que significa calumniador o acusador falso. Y de hecho se utiliza en 34 ocasiones en el Nuevo Testamento como un título para Satanás, a quien Jesús describe como el padre de mentira. O sea, quiere decir que cada vez que ustedes, ancianas o mujeres presentes, se involucran en el chisme, en calumnia y no refrenan su lengua al hablar con los demás, ustedes no están reflejando el carácter de Cristo, sino el de Satanás. ¿Se dan cuenta de lo delicado que es este asunto? De no aprender a refrenar sus lenguas, a no guardar el testimonio de los demás, a no determinar un juicio apresuradamente. La Biblia nos exhorta a que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con sano juicio. Y nosotros hoy en día, pero a mí me dijeron, a mí me parece, yo miré, no hay un testimonio claro y conciso. Y la Biblia lo prohíbe, porque no refleja el carácter de Cristo. Ya ven de quién refleja el carácter. Esto es algo para que ustedes tiemblen y guarden sus palabras, para que se cuiden en sus conversaciones. Porque la mujer que no cuida sus conversaciones y sus palabras, sean dichas o escritas, olvida lo que dice la Escritura, que de toda palabra que salga de nuestra boca seremos juzgados. Pero en tercer lugar, Pablo le dice a las ancianas, no deben ser esclavas del vino, dice. Esta es una prohibición muy fuerte que se refiere a la embriaguez habitual. El significado literal de esclavas es ser retenido y controlado contra la voluntad propia. Y la adicción al vino se vuelve más una prisión que un medio de escape, mis hermanos. Una anciana que adquiere una adicción tan extrema trae descrédito al nombre del Señor, daña por completo la reputación de la iglesia y casi siempre conduce a otros a seguir su ejemplo de impiedad. Qué terrible es una mujer esclava al licor, esclava a un pecado que martiriza y que se convierte como una cárcel para ellas, que lo que hace es poner por el piso el nombre de Dios, que lo que hace es poner por el piso el nombre de la iglesia, y que lamentablemente este tipo de pecados arrastra a otros consigo a la impiedad. Esta condición no conviene. Y al verse en una mujer de la iglesia, en vez de atraer a otros, será un impedimento para que otros se interesen en el Evangelio. Las mujeres no deben ser esclavas del vino. El Señor ha dado dominio propio a sus hijos para que hagan uso de él y crezcan en él por medio de la gracia de Dios. Estas características que Pablo dice reverentes en su porte, en su comportamiento, en el vestido, que no sean calumniadoras, que guarden sus palabras, que eviten el chisme, lo cual no refleja el carácter de Jesús, que no sean esclavas del vino, mujeres con dominio propio. Estas virtudes deben ser enseñadas a otros. Deben ser modeladas a otros en el contexto de la vida práctica. Y es esta verdad lo que me lleva a mi segundo punto de hoy. Las ancianas maestras de las más jóvenes. En el capítulo 2, versículo 3, al finalizar, Pablo dice que las mujeres sean maestras del bien. La experiencia de una mujer que ha conocido al Señor durante muchos años y que conoce bien los caminos del Señor puede servir de estímulo a otra mujer que apenas está comenzando en la vida cristiana o en la vida matrimonial. Las mujeres ancianas deben buscar la oportunidad de animar a las más jóvenes. Las mujeres de edad deben enseñar y ser modelo de vida piadosa con el fin de animar a las más jóvenes de la iglesia en las formas particulares que Pablo menciona aquí. Un comentarista dice lo siguiente acerca de esto, de la responsabilidad que tienen las ancianas de ser maestras del bien, lo siguiente: esto no implica necesariamente instrucción formal, sino más bien instrucción informal con palabras y ejemplo.
ya que el contenido de la instrucción en los versículos 4 al 5 que veremos más adelante tienen que ver con ser una buena esposa. Se refiere a un valioso ministerio de ser maestras de las mujeres jóvenes, algo que Tito, por ser hombre y joven, no podía desempeñar fácilmente. Algunos en nuestros días usan este texto para justificar la idea de ceder al púlpito a las mujeres. Pero en este pasaje bíblico, Pablo claramente está estableciendo que esta instrucción debe ser informal en la vida de iglesia, en la vida cotidiana, con palabras y ejemplos. Las ancianas deben instruir a las más jóvenes en cuanto a la vida práctica, en cuanto a carácter. Si hay algo que yo creo que no carecen muchos jovencitos hoy, es de estudios teológicos. Pero donde está su mayor falla es en el carácter. Es allí donde hay un declive grande en la juventud y es allí donde deben ser instruidos. Pablo enseña en su primera carta a los Corintios, y si quieren aprender algo, hablando de las mujeres, pregunten en casa a sus maridos. Y si no están casadas, tienen a sus padres y a sus pastores. En cuanto a carácter, en contextos informales, las ancianas deben instruir en palabra y ejemplo a las jóvenes. Y en cuanto a aspectos de doctrina, tal como Pablo lo establece en 1 Corintios 14:35, deben preguntar a sus cabezas. Si sus padres no son creyentes, tienen a sus pastores. Las mujeres de nuestros días no quieren ser mujeres, quieren hacer lo mismo que hacen los hombres, para finalmente decir que son mejores que los hombres. Hay como una especie de competencia en nuestros días. ¿Han visto algo lo que se llama liberación femenina o lo han escuchado? Donde la mujer debe hacer lo mismo que el hombre o mayor al hombre, pero al final del día, con esta actitud, ellas mismas se menosprecian, sintiendo vergüenza de ser mujeres. Pablo, cuando habla de este tema en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 en adelante, cuando habla de la autoridad entre el hombre y la mujer, y lo pueden leer en casa, 1 Timoteo 2, 11 en adelante, Pablo no apela a la cultura. Algunos quieren decir que cuando Dios habla acerca de la autoridad que se le ha delegado el hombre en casa y en la enseñanza, dicen que era algo cultural. Yo no sé de dónde sacan eso. Pero qué casualidad que cuando Pablo expone esta verdad en 1 Timoteo 2, 11 en adelante, no apela a la cultura. Pablo se va a Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer cayeron. En pocas palabras, el problema no es cultural, el problema es teológico. Teológico. El eslogan liberación femenina tiene un aspecto atractivo y democrático que en la superficie parece razonable y justificable. Por supuesto, en especial atrae a mujeres que se sienten despreciadas, obstaculizadas, explotadas, atrapadas y convertidas en víctimas. Pero es interesante la mentira que han creído y que lamentablemente ese feminismo en contra de la Escritura se ha infiltrado en las filas de la iglesia. Así es, como dije, la mujer no quiere ser mujer. El feminismo te dice, haz lo mismo que hace el hombre, ten su mismo trabajo, vístete igual que él, carga el mismo peso que él carga para que no nos menosprecien. Y resulta que ellas mismas se están menospreciando. Porque para ellas sentirse valoradas como mujeres, tienen que hacer lo que un hombre hace. Que al final de cuentas, es como si se sintieran avergonzadas de ser mujeres. O sea que el feminismo propagado hoy, en lugar de darle un valor excelente a la mujer, la está poniendo por debajo. Porque le está diciendo, para que tú seas mujer, tienes que ser hombre. Qué contradictorio, ¿verdad? Qué contradictorio. Y muchas veces estos grupos golpean a la religión cristiana diciendo que el cristianismo promueve un machismo. Y yo quiero decirles que no es así. Si hay alguien que le ha dado un valor hermoso a la mujer, es nuestro buen Creador. Miren, en la Biblia dice que los hombres debemos tratar a las mujeres como un vaso frágil. Dios le da un valor hermoso a la mujer y sabe lo sensible que es.
Dios mismo nos dice a nosotros, a los esposos, a través del apóstol Pedro, que si nosotros tratamos con aspereza a nuestras mujeres, nuestras oraciones Dios no las va a escuchar. ¿Se dan cuenta el valor que Dios le da a la mujer? Adicional a esto, Dios le dice al hombre que él sea el proveedor, que él sea el guía, y en el día del juicio Dios le va a pedir cuentas es al hombre y no a la mujer. Adicional a esto, Dios dice en su palabra a los esposos en Efesios capítulo 5 que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos dice Dios que debemos amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Interesante, porque Cristo, siendo el Salvador del mundo, Dios hecho carne, el Rey del universo, toma los pies mugrientos de los 12 apóstoles, incluyendo de aquel que lo iba a negar 3 veces y el que lo iba a vender por unas monedas de plata. Y déjeme decirle que el trabajo de limpiar los pies sucios era el trabajo que hacía la persona de la casa de más bajo rango, de más baja reputación. Y Cristo sirve a la iglesia, incluyendo a aquellos que no lo merecían. Adicional a eso, en medio de las soberbias de estos 12 apóstoles, siempre les tuvo paciencia y les mostró amor. Adicional a esto, fue a la cruz del Calvario recibiendo el dolor y la humillación por el pecado de ellos y de los que iban a creer por la palabra de ellos. Dio su vida misma en la cruz y de esa manera, Cristo dice, ama a tu esposa, sírvela, tenle paciencia, ámala, provéele y está dispuesto a dar tu propia vida por ella. ¿Dios menosprecia a las mujeres? Les da un valor hermoso. El feminismo sí pone a la mujer por el piso, gritándole, sé hombre para que seas mujer. Para que la gente te valorice como mujer, haz lo que el hombre hace. Al finalmente tratando de imitar la conducta de aquellos que supuestamente la rechazan. La Biblia está en contra de esa patanería que hay aquí hoy día, del maltrato a la mujer y todo lo demás. Dios le ha dado un valor hermoso a la mujer. Quien ha distorsionado ese valor y minimizado el valor de la mujer ha sido nuestra sociedad, pero Dios le ha dado un valor hermoso a la mujer, un valor sumamente hermoso. Y Pablo en Tito capítulo 2 versículo 4 le pide a las ancianas que enseñen a quienes, a las mujeres jóvenes. Aunque Pablo emplea la expresión mujeres jóvenes, es claro a partir del contexto que solo está hablando aquí a esposas, a mujeres jóvenes que están casadas. Como las ancianas incluían a mujeres de 60 años de edad o más, entonces en las mujeres jóvenes se incluyen a todas las que estén en edad de matrimonio hasta cerca de los 60 años, son llamadas mujeres jóvenes. Parece que el mejor maestro de una joven mujer casada es otra mujer casada con la autoridad de la experiencia de toda una vida. Esta es una gran ayuda para el pastor, que debe vivir en pureza y debe evitar relaciones que le puedan hacer caer en tentación. Y es allí donde actúan las ancianas de la iglesia. Las jóvenes de nuestros días corren a buscar consejo a otras jóvenes. Y aunque debo reconocer que existen jóvenes muy piadosas, no pierdan el privilegio, mis amadas jóvenes, el privilegio de pedir consejo a una anciana de la iglesia. No pierdan ese privilegio. ¿Qué puede decirle a alguien inmaduro a otra persona inmadura? Las mujeres jóvenes necesitan instrucción y ejemplos piadosos, y las más adecuadas para esta tarea son las ancianas con experiencia. Así que tienen una labor de enseñar a las más jóvenes, en la labor cotidiana, de manera informal, con sus palabras y ejemplos. Y de esta manera llegamos a nuestro tercer punto. ¿Qué deben enseñar las ancianas? Hemos visto el carácter piadoso que deben modelar a las ancianas.
Hemos visto a quiénes deben enseñar las ancianas y ahora veamos qué deben enseñar las ancianas. Tito 2, versículo 4 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes la teología del pacto, la doble predestinación, cristología y eclesiología. No, el texto es claro. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, dice en primer lugar Pablo. Esto se refiere a un amor voluntario y determinado que no se basa en la dignidad de un esposo, sino en el mandato de Dios y que sale del corazón afectuoso y obediente de una esposa. Si una esposa no ama en verdad a su esposo, debe en obediencia al Señor ejercitarse para amarle. A veces muchos creen que el amor es que ese cosquilleo y esa mariposa que te presenta Hollywood. No, el amor son acciones. La Biblia nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No fueron palabras y meras emociones, fueron acciones, realidades. Yo he escuchado muchas veces, es que ya no amo a mi marido como antes. Pues esfuércelo y ámelo como antes. Empiece a cultivar ese amor que ha disminuido. Pero es que ya no lo siento, es que no sabía que se trataba de sentir. Porque ¿quién va a sentir algo agradable cuando nuestro esposo o nuestra esposa responde con un tono áspero a nosotros? Es que yo no sentí amarlo cuando me gritó. ¿Y quién puede sentir eso? Por eso el amor es sacrificial. El amor bíblico significa que ella debe poner los intereses y el bienestar de su esposo por encima de los propios. Implica darse a sí misma sacrificialmente por el bien de su esposo, no con el fin de ser apreciada o correspondida en amor o de recibir algo a cambio. Si usted hace lo que hace para recibir algo a cambio de los demás, usted vivirá de frustración en frustración. Decía un comentarista, las relaciones sanas de amor entre los miembros de la familia deben aprenderse y enseñarse. Hoy más que nunca la iglesia debe prestar oídos a esta recomendación y abrirle paso a las ancianas para que ayuden a los líderes enseñando a las esposas jóvenes acerca del amor hacia el esposo y a los hijos. Y Pablo dice, enséñeles a amar a sus maridos, pero que los amen con un amor sacrificial como Cristo los amó. Ninguno de nosotros aquí merecían que Él nos amara y se diera a sí mismo por nuestros pecados. Pero Él se dio a sí mismo y en abundancia. ¿Quién somos nosotros para no amar a aquellos que no lo merecen? Cuando hemos recibido amor cuando no lo merecíamos. Pero Pablo dice que también deben enseñarle a amar a sus hijos. Bien sea que los hijos hayan nacido de la pareja o sean adoptados, deben ser amados con un amor que, al igual que el amor mutuo de los cónyuges, es abnegado y sacrificado. En nuestros días, lamentablemente, parece que los hijos se han vuelto una carga pesada para las madres, en lugar de ser una bendición para ellas. Olvidan que los hijos son un maravilloso regalo de Dios. En nuestros días, las mujeres se entregan a sus hijos para que sean educados por el internet o por desconocidos que probablemente no conocen a Dios y luego se asombran por el comportamiento que ven en sus hijos. Las madres jóvenes deben amar a sus hijos y deben amarlos en todo sentido, práctico, físico, social, moral y espiritual, con un amor que no tiene condiciones ni límites. Este amor pasa de las palabras a la acción.
Es triste ver hoy que debido a esa carencia de amor, las mujeres se entregan a sus hijos a este mundo. Y es triste ver hoy a hijos de matrimonios cristianos que ni siquiera lo básico, que es saludar a los mayores, no lo hacen. Es triste ver que aún a los hijos no son educados hoy en entender que no deben estar involucrados en las conversaciones de los mayores. Y siempre a lo largo de mis sermones, y los que saben, me gusta citar ejemplos prácticos que uno ha vivido para entender algunas cosas. En mi familia había una sala pequeña y cuando nos reuníamos, si usted pasaba de un cuarto a otro sin saludar la visita, mi papá hacía una mirada que usted antes de llegar al cuarto, usted sabía lo que le esperaba al regresar. Y ninguno nos volvimos delincuentes por eso. Pero hoy en día no hay ni siquiera una instrucción en eso. Hoy son los hijos los que han tomado la vara, la correa y son los que le dan a los padres. Y para apañar dicho pecado existe lo que hoy se llama la logna. Lo cual estoy de acuerdo que está habiendo mucho maltrato en exceso y en parte es bueno que existan esas instituciones. Sé que aquí hay un miembro de la institución, por eso estoy reiterando aquí. Pero no estamos en oculto que sabemos que muchas de estas cosas han servido es para apañar el pecado. Donde los hijos ya no hay educación, ya no hay valores, ya no hay respeto a los adultos y adicional a eso, no se está instruyendo a los hijos en el temor al Señor. Ya en los hogares no se levantan altares familiares, ya no hay adoración familiar. Y después nos preguntamos eso. Alguien decía que una casa sin oración es como una casa sin techo. Cuando vengan los vientos fuertes va a arrastrar con ella. Así que deben enseñarlas a amar a sus esposos, pero también enseñarlas a amar a sus hijos, pero de una manera bíblica. El estándar es la palabra de Dios. Pero en tercer lugar dice que las mujeres jóvenes y casadas deben ser prudentes. Este encargo también se lo dio Pablo a los ancianos y lo dará a los jóvenes más adelante. Es una de las palabras que los escritores contemporáneos usan con más frecuencia para describir a una buena esposa y a menudo describe a la mujer como virtuosa. El sentido común y el buen juicio deben mejorar con la edad. La anciana piadosa es discreta y previsora. No son impulsivas. La anciana prudente no es gobernada por sus emociones, sino por sus convicciones. Ellas saben en qué momento decir las cosas y cómo decirlas. Se caracterizan por ser mujeres que refrenan su lengua. No todo lo que viene a sus mentes sale por sus bocas. ¿Escucharon eso? No todo lo que viene a sus mentes sale por su boca. Ellas no son conocidas por rencillosas, por tener problemas con esta, con aquella, y allá va, me faltó aquella. No, ellas son conocidas porque su prudencia la conduce a ser una mujer pacífica, no conflictiva. Eso es una mujer prudente, una mujer que es conocida por su prudencia. Y continúa Pablo y dice en cuarto lugar, las mujeres jóvenes deben ser castas. Agnos es la palabra griega usada aquí, que se refiere en primer término a la pureza moral y de forma especial en este contexto a la pureza sexual y a la fidelidad marital. Las novelas de radio, que no sé si existen todavía, y la televisión conducen las mentes femeninas a la impureza, como también a una incorrecta manera de vivir, lo que a su vez corrompe las buenas costumbres. Muchas de las acciones o reclamos de las mujeres parten de lo que vieron en la novela, lamentablemente. Como Carlos Javier no provee para la casa y aquella le hace un berrinche y se va donde la mamá, ella adopta el mismo patrón. Qué casualidad que muchas de las cosas que las mujeres adoptan no las vieron en casa, sino en la novela de la una.
O empiezan a hacerse un estándar del galán de la novela, que así debe ser su esposo. Y a veces su esposo no es un galán, sino un galón. Y esto la decepciona por completo. Pero Pablo dice que las mujeres deben ser castas, puras, una fidelidad marital, una pureza sexual. Ellas también deben guardar sus pensamientos, ellas también deben guardar sus oídos, ellas también deben guardar sus ojos. En quinto lugar, las mujeres jóvenes casadas deben ser cuidadosas de su casa. Una de las cosas más difíciles de hacer para las esposas contemporáneas es sentirse satisfechas como amas de casa. Parece que es una carga pesada. ¿Por qué te tienes que quedar en casa atendiendo a tus hijos y a tu marido? Sal a trabajar. Supénalo. Si él gana eso, tú puedes ganar el doble. ¿Verdad que haciendo lo que él hace yo puedo ser mejor? Y puedo ser más mujer haciendo lo que hace un hombre. Una contradicción increíble. Un comentarista hablando de esta porción de la Escritura escribió lo siguiente, y presten atención. Los tribunales de menores están llenos de niños cuyos padres trabajan y casi siempre están fuera del hogar. Tristemente, en la mayoría de los casos, escuchen bien, el alegato de necesidad económica es solo un pretexto para enmascarar la codicia, el deseo de tener más. Porque esta es la excusa para que todo el mundo trabaje. Y sigue diciendo el comentarista, el dinero adicional a menudo se dedica a lujos innecesarios que no conducen a la satisfacción, y es un trágico precio por el daño espiritual y moral que dejan a sus hijos. Y John MacArthur dice, el punto no es tanto que el hogar de una mujer sea la casa. El punto no es tanto que el lugar de una mujer sea la casa, sino que su responsabilidad es el hogar. En algún momento tendrás que decidir entre el trabajo y el hogar, pero alguno de los dos se va a ver descuidado. No puedes atender a ambos con la misma eficacia. Y el texto dice, sean cuidadosas de su casa, enséñeles eso. Y ojo, todas estas verdades que ustedes les enseñan a las más jóvenes es porque estas verdades lucen en sus vidas. Es porque ustedes las viven. No se atrevan a enseñar algo que ustedes mismas no son capaces de aplicar. Pero en sexto lugar dice que las mujeres jóvenes deben ser buenas. Y el significado de esto es muy obvio. Han de ser amables, consideradas, amistosas, simpáticas y comprensivas, incluso con las personas que no merecen ese trato o que no les tratan bien a ellas. Y hay muchas jovencitas que necesitan instrucción en esta área, porque son de las que si les gustaba rojo, le trajiste rosado, a partir de ahí te miran, te tuercen los ojos, te miran con distancia. Se corta la amabilidad, la cortesía. No entendemos que somos nuevas criaturas en Cristo. A no responder como el mundo responde. ¿No se supone que se ha hecho una obra poderosa y diferente en nuestras vidas? Pues vivamos de acuerdo a esa verdad. No es suficiente gritar que nos congregamos en una iglesia bautista reformada, sino que tanto esas verdades están produciendo cambios en nuestras vidas. Y Pablo dice en séptimo y último lugar, las mujeres jóvenes casadas deben ser sujetas a sus maridos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que estas características no son casualidad, sino de las cuales carecen las mujeres. Y esta es una de ellas. Las mujeres luchan con obedecer este mandamiento desde que entró el pecado al mundo. Quieren usurpar el lugar del hombre. Desean ser líderes en el hogar, pero Dios le ha dado el mandato de guiar y proveer al hombre. Qué maravilloso es para la mujer que le provean, la sustenten, la guíen y la cuiden. Qué triste es las mujeres que no respetan a sus maridos,
que les da igual hablar mal de ellos delante de los demás. Si nosotros tuviéramos una referencia de tu esposo solo por lo que tú dices de él, ¿qué concepto tuviéramos de tu esposo? Es inconcebible que la pareja con quien Dios dice que eres una sola carne, no tengas temor de ponerlo en descrédito delante de los demás. La mujer que no se sujeta a su marido se está rebelando contra Dios. Y no hay nada más hermoso que la mujer se debe guiar y proveer y cuidar de su esposo. Que si el esposo dijo no y su argumento es de acuerdo a las Escrituras, ella estará de acuerdo con ese no. Ella no va a ir en contra de la autoridad de su esposo. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia. Para aquellos hombres que creen que ser cabeza es ser un patán y un tirano, sáquense esa idea pecaminosa de la mente. Yo ya les he dado ejemplo de cómo Cristo mostró amor para con su iglesia y cómo nosotros debemos hacerlo con nuestras bellas y adorables esposas. Pero cuando la mujer intenta tomar el rol de líder, de cabeza, ese matrimonio pasó de ser un matrimonio a convertirse en un monstruo. ¿Cómo se sentirían ustedes si ven un perro con dos cabezas? ¿Uno se alarma? O que de repente duermas y tu esposa en la mañana cuando te dice buenos días tiene dos cabezas. ¿Te da algo? Ya se la imaginaron. Les da algo, ¿cierto? Porque es algo anormal. Es un monstruo, al igual que todo matrimonio donde la mujer quiera llevar la batuta y la dirección que Dios no le ha dado, ese matrimonio pasó a ser de matrimonio a un monstruo, que no está honrando a Dios, con el que Dios no está complacido. Sépanlo, por favor. Y temo que muchas veces, y lo conversaba con un hermano hace semanas, que este tema de la falta de sujeción, a pesar de que viene luego de la caída en Génesis capítulo 3, ha cobrado fuerza a través del pecado de sus cónyuges. ¿Qué quiero decir? Lamentablemente muchos de los matrimonios hoy día han pasado por un adulterio, por el engaño. Entonces, ¿qué pasa? Como el hombre es el que ha cometido o cometió el adulterio, el cual la mujer dice que perdonó, ella no se termina de sujetar a él, aunque no lo dice, porque como él le engañó en su momento, él no tiene derecho de exigirle nada. Y el hombre en su conciencia, aunque no lo dice, él no ejerce autoridad como corresponde porque él todavía se siente culpable de lo que hizo, por lo tanto sin derecho a hacer o decir nada. Pero si en ese matrimonio se conoce del Evangelio de Cristo y del perdón bíblico, entenderán que haya pasado, lo que haya pasado en el pasado debe quedar olvidado por completo, porque Cristo no vive recordándonos nuestros pecados, por lo tanto nosotros tampoco debemos hacerlo con nuestro cónyuge. Y aquel que tiene un espíritu perdonador no solo olvida, sino que busca el bien de la persona a quien ha perdonado. Si no, miren a Cristo. Estas virtudes que hemos dicho hasta ahora, ¿qué tanto lucen como ella? ¿Pueden ustedes, ancianas presentes, abrir Tito 2 y mirarse en ella como un espejo con claridad? Porque estas son las características de una mujer virtuosa. Estas son las características de una mujer piadosa. Y Charles Spurgeon escribió este tributo hermoso a su esposa Susana, que dice lo siguiente, y presten mucha atención. Hablando de su esposa Susana, Charles Spurgeon dice lo siguiente: ella se deleita en su esposo, en su persona, su carácter y su afecto. Para ella, él no solo es el primero y único entre todos los hombres, sino que en sus ojos, él es todo en todo. El amor de su corazón pertenece a él y solo a él.
Él es su pequeño universo, su paraíso, su tesoro selecto. Ella se alegra de poder fundir su individualidad con la de Él. No procura renombre para sí misma porque su honor se refleja en ella y ella se regocija en esa honra. Y miren lo que sigue diciendo. Ella defenderá su nombre hasta la muerte, hablando de su esposo. Él tendrá seguridad suficiente donde quiera que ella hable en su nombre. Su sonrisa de gratitud es toda la recompensa que ella busca. Hasta en su vestimenta ella piensa en Él. Y no considera bello lo que a Él le disgusta. Él tiene muchos objetivos en la vida, algunos de los cuales ella no entiende del todo, pero ella cree en todos ellos y se deleita en hacer cualquier cosa que pueda hacer para promoverlos. Tal esposa, dice Spurgeon, como un verdadero cónyuge, hace realidad el modelo divino de la relación matrimonial y ejemplifica la clase de unidad que debemos mantener con nuestro Señor. ¡Qué hermoso! ¿Cuánto hace falta hermosas esposas así? Y todo lo que él acaba de describir es carácter. 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 Y así llegamos a nuestro último punto. ¿Para qué deben enseñar las ancianas? Tito 2, versículo 5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Blasfemada es la traducción del griego que significa difamar o deshonrar. Los incrédulos, mis hermanos, juzgan la autenticidad y el valor de nuestra fe más por nuestra manera de vivir que por nuestra teología. Lo voy a repetir. Los incrédulos, los no cristianos, juzgan la autenticidad y el valor de nuestra fe más por nuestra manera de vivir que por nuestra teología. Y aquí se habla del peligro de que la mujer que no cumple con estas recomendaciones ya mencionadas, que sea imprudente, la mujer que abandone a su casa y a sus hijos en pos de la pseudoliberación, sea culpable de que los incrédulos blasfemen la palabra de Dios y a Dios mismo. O sea que se dan cuenta de lo delicado de este asunto, se dan cuenta de las implicaciones de que ustedes no modelen ese carácter. ¿Se dan cuenta de las consecuencias espirituales que esto trae para aquellas mujeres que no modelen este carácter piadoso en sus vidas? Están provocando que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios. ¿Cuántos inconversos con esposas cristianas pero necias les dirán en forma grosera: ¿eso aprendes de la Biblia? ¿Eso te enseña tu Dios? ¿Eso es lo que te enseñan en tu iglesia? Conduciendo a que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios. El filósofo alemán del siglo XIX, Heinrich Heine, dijo: muéstrenme sus vidas redimidas y quizás me sienta inclinado a creer en su Redentor, pero muéstrenme sus vidas redimidas. Nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Es el adorno de la doctrina. Y cito un comentarista para culminar. Y escuchen bien. Para que una persona quede convencida de que Dios le puede salvar del pecado, necesita observar a alguien quien ha sido salvo del pecado y que en la medida de lo posible vive una vida separada del pecado. Continúo. Para que una persona se convenza de la esperanza que hay en Dios, se le debe mostrar a alguien que tenga esperanza mientras que antes solo tenía desesperación. Continúa la cita. Para que una persona sea convencida de que Dios puede promovernos de manera milagrosa amor, paz y felicidad, necesita que se le muestre a alguien que irradique en el presente estas bendiciones. No podemos decirle a los hombres acerca de esa paz que sobrepasa todo entendimiento si no la modelamos. No podemos decirle a los hombres que lleven vidas santas si no la modelamos. No podemos decirle a los hombres que lean y amen sus Biblias si no lo modelamos. No seamos hipócritas.
Guardémonos de la hipocresía. Guardémonos de los disfraces. Cristo nos salvó para ser uno en Cristo con una nueva vida. Para ser de testimonio a otros con el mensaje del Evangelio y con el Evangelio impregnado en nuestras propias vidas. Ya basta de hacer alarde de conocimiento teológico. Es importante que le mostremos a los hombres cómo dicho conocimiento nos está convirtiendo cada día más semejantes a Jesús. No puede ser que pasen los años y se nos sigan amonestando en las mismas cosas, que sigamos practicando los mismos pecados. Es momento de ser radical con el pecado. Amadas hermanas presentes, no ignoren aquello que Dios ha declarado en la mañana de hoy, porque estas son las palabras de Dios, no las mías. Dios les ayude a mirarse en este espejo y a no ser perezosas en la labor de enseñar a las más jóvenes. Una anciana piadosa luce de esta manera y es digna de imitar. Pero una anciana que no vive de acuerdo a estas bellas características no es digna de imitar ni de escuchar su consejo, ni siquiera. Dios nos ha dado libre acceso al trono de la gracia para alcanzar y para encontrar gracia para avanzar. Yo les animo a que se miren en este espejo, porque tengo que decirlo con total honestidad. Se hace necesario en nuestra iglesia mujeres con este carácter. Ya basta de estar mostrando una doble vida. Ya basta de hacer alarde de un conocimiento ausente en nuestras vidas. Ya basta de estar involucrados en pleitos, contiendas innecesarias y chismes que no muestran sino el carácter de Satanás, sino el de Cristo. Ya basta de que no refrenen sus lenguas. Ya basta de que no sean cuidadosas en el vestir y en ser respetuosas en el contexto en el que se encuentren. Ya basta de calumnias y de chismes. Ya bastan de descuidar sus hogares, de la disciplina a sus hijos, del evangelio en el hogar. Ya basta de imitar el modelo que ha impregnado esta sociedad. Ya basta de ser perezosos en lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer. Este de nuevo es el carácter de una iglesia bíblica. Así luce una iglesia en la que no solo se predica la verdad, sino en una iglesia donde la verdad ha impactado la vida de sus miembros. Vayan al trono de la gracia, mis hermanas. No salgan de aquí y en plena conversación se olvide de todo lo que han escuchado. Y mujeres jóvenes, este es el llamado que se les hace a ustedes, para que presten atención y tengan temor, para que entiendan que el carácter debe prevalecer y para que puedan recordar que nosotros no venimos a jugar a ser iglesia. Así que mediten en sus vidas, corran a su Salvador, porque el mismo que los perdonó una vez volverá a perdonarlos cada vez que se acerquen al trono de la gracia con un corazón contrito y humillado, porque solo en Cristo hay perdón. Oremos.